Bienvenido a nuestro resumen semanal del lunes 9 al jueves 12 de enero. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. El día de ayer, martes 10 de enero, Biden abordó el tema de los documentos clasificados que fueron descubiertos en su oficina privada en el Penn Biden Center. Explicó que se sorprendió al saber que existían y que está cooperando plenamente con el Departamento de Justicia. Durante la cumbre de líderes de América del Norte en la Ciudad de México, Biden afirmó que se toma en serio los documentos clasificados y la información clasificada. Explicó que los 4 años después de ser vicepresidente fue profesor en Penn. Su abogado encontró estos documentos mientras limpiaba la oficina. Biden dijo: encontraron algunos documentos en una caja, en un gabinete cerrado con llave o algo como un armario. Y agregó: pero no sé qué hay en los documentos, mis abogados no lo han expuesto. Tras la divulgación de los documentos, los republicanos reaccionaron de inmediato y el senador Tom Cotton declaró que no puede haber estándares separados para republicanos y demócratas. Cotton dijo: las mismas reglas deben aplicarse a todos. El representante Jim Banks cuestionó el martes: se encontraron documentos clasificados en el think tank de Joe Biden antes de las elecciones intermedias. ¿Por qué nos enteramos ahora? El representante Ross Fulcher indicó que la administración Biden ha disfrutado de relaciones amistosas con los medios de comunicación, con las burocracias gubernamentales y con la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, y que los casos de posibles irregularidades por parte de Biden y su administración han sido barridos bajo la alfombra. Mientras Fulcher discutía el tema sobre posibles dobles raseros políticos, dijo: no creo que haya ninguna duda al respecto. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante James Comer, también dijo que los casos de documentos clasificados que involucran al expresidente Trump y a Biden generarán una mayor preocupación de que hay un sistema de justicia de 2 niveles dentro del Departamento de Justicia, con la forma en que tratan a los republicanos versus los demócratas. El lunes McCarthy dijo que los demócratas se extralimitaron en su respuesta a la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago. También dijo que la administración Biden estaba tratando de ser política con el presidente Trump. Por su parte, Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, calificó el secreto de preocupante y acusó al Departamento de Justicia de ocultar los hallazgos. Ella dijo: no es de extrañar que el pueblo estadounidense no confíe en el Departamento de Justicia y el FBI, que han atacado a los oponentes políticos de Joe Biden. Incluso los demócratas están expresando su preocupación por los documentos. El representante Adam Schiff de California, ex presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo: obviamente, si hay documentos clasificados en algún lugar, no deberían estarlo. Eso es un problema y una gran preocupación. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, confirmó que eliminará a 3 demócratas de sus comités de la Cámara como parte de su compromiso previo a la mitad del mandato. El representante Troy Nehls, miembro del conservador House Freedom Caucus, tuiteó el martes: el presidente McCarthy confirma que Adam Schiff, Eric Swalwell e Ilhan Omar serán expulsados de los comités de Intel y de Asuntos Exteriores. Promesas hechas, promesas cumplidas. Esto surge como una objeción a los demócratas que eliminaron a Paul Gosar y a Marjorie Taylor Greene de sus paneles durante el último Congreso. McCarthy había dicho en enero pasado que los demócratas habían creado una nueva situación en donde señalaban y elegían quién podría estar en los comités. En noviembre dijo que le preocupaba que Swalwell pudiera verse comprometido luego de los informes de que un espía chino se infiltró en su campaña y se volvió cercano al congresista. También agregó: tienes a Adam Schiff, quien le había mentido al público estadounidense una y otra vez. Tampoco le permitiremos estar en el comité de Intel. En cuanto a Omar, dijo que será removida del Comité de Asuntos Exteriores por comentarios antisemitas. Como presidente, McCarthy puede mantener a Schiff y a Swalwell fuera del panel de inteligencia, pero para cualquier otro comité, tal como Omar, la Cámara en pleno tendría que votar para bloquearlos. En una entrevista con Mornings with Maria, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, expresó su preocupación por el impacto económico del aumento de la deuda. Dimon cree que la deuda del gobierno de los Estados Unidos no es un problema de hoy, sino que representará un palo de hockey para la economía y las billeteras de los estadounidenses algún día, cuando sea necesario pagarla. Él dijo: estoy hablando del día en que Estados Unidos no pueda pagar su deuda. Eso tiene resultados potencialmente desastrosos. Una vez que la deuda estadounidense entre en incumplimiento, muchas personas ya no pueden poseerla y la deuda no es cruzada, pero es acumulativa.
Dimon explicó que no culpa ni apoya públicamente a un partido sobre otro, pero que el Congreso recién juramentado debe presentar otras políticas competentes en educación, salud, infraestructura e incluso inmigración. El CEO dijo: necesitamos detener la inmigración ilegal, necesitamos más inmigración legal. También cree que el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal podrían crear un problema económico. El principal inversionista de renta fija en BlackRock también advierte que múltiples industrias podrían tener problemas si las tasas de interés siguen aumentando. El lunes, Rick Rieder, director de inversiones de renta fija global de BlackRock, dijo que no solo es temerario esperar que la Reserva Federal de los Estados Unidos deje de subir las tasas de interés este año, sino que también sería perjudicial para las empresas con sensibilidad a la tasa de interés. Según Rieder, las empresas en los sectores de vivienda, bienes raíces comerciales y automotriz podrían sufrir más este año. Un profesor titular de la Universidad de Toronto renunció debido a la política de vacunación obligatoria actualmente suspendida. Dijo que tales medidas para forzar las inyecciones van en contra de sus creencias. En una carta a estudiantes y colegas, Alexander Andrei, profesor de estudios latinos y medievales, explicó por qué dijo que se vio obligado a dejar un puesto permanente en una de las universidades más importantes del mundo. Mientras estaba de licencia en Suecia en el 2021, Andrei recibió cartas de la universidad pidiéndole que probara que había sido vacunado o enfrentaría una licencia forzosa o terminación. Andrei escribió: aparentemente valió la pena señalar la tenencia frente a los mandatos. Además señaló que la medida tenía poco sentido ya que se encontraba de licencia a miles de kilómetros de distancia. Dijo que eso señala el deseo de la universidad de un cumplimiento total. Él es crítico con la universidad por solo pausar los mandatos y por no retractarse de las amenazas de despido que recibió. Incluso si la política de vacunación se suspende, la carta de Andrei deja en claro que él no quiere seguir empleado en la institución. Aunque la Universidad de Toronto revocó su mandato de vacunación el 1 de mayo del 2022, el sitio web de la escuela establece que puede restablecer los requisitos de vacunación sin previo aviso, lo que resultará en la cancelación de la inscripción. Aunque la universidad enfrentó una denuncia de derechos humanos por su política de requisitos de vacunación, todavía recomienda que todos los estudiantes reciban refuerzos de vacunación. La universidad también lo hizo como requisito para los estudiantes que viven en el campus. Andrei dijo que esta experiencia ha cambiado su percepción de Canadá. Fue testigo del cambio de la sociedad canadiense de una libertad casi caprichosa a una que busca el control total. Dijo: obligar a las personas a usar productos médicos bajo pena de despido es, en mi opinión, impensable e inevitablemente conducirá a la pendiente resbaladiza hacia la dictadura. Desde entonces, el ex profesor se ha mudado permanentemente a Suecia, donde actualmente se desempeña como director de investigación en el Museo de la Edad Media en Estocolmo. En agosto del año pasado, el FBI allanó la propiedad de Mar-a-Lago con el argumento de que la casa del expresidente Donald Trump podría contener documentos clasificados. Abogados de los Estados Unidos han dicho que creen que el presidente Trump violó varias leyes, incluida una que rige el manejo de materiales de defensa. Ahora, la retribución ha llegado. Se encontraron documentos con marcas clasificadas en un armario cerrado con llave en el Penn Biden Center, que es un conjunto de oficinas en Washington. Biden trabajó en el centro después de que la administración Trump asumiera el cargo en el 2016. Según el abogado especial Richard Salber, los documentos clasificados fueron encontrados por los abogados personales de Biden solo unos días antes de las elecciones parciales del 2 de noviembre. Según CBS News, los documentos clasificados se encontraron en una carpeta que estaba en una caja con otros materiales no clasificados. Sauber dijo que los abogados de la Casa Blanca alertaron a la Administración Nacional de Archivos y Registros, o la NARA por sus siglas en inglés, el día del descubrimiento, y NARA tomó posesión de los materiales a la mañana siguiente. El expresidente Trump ha dicho que desclasificó los materiales antes de dejar el cargo, y como presidente Trump tenía el poder de desclasificar cualquier documento en cualquier momento. Pero los documentos encontrados en el Penn Biden Center los dejó allí Biden cuando era vicepresidente. El representante Andy Biggs dijo lo siguiente: Biden robó documentos clasificados y los almacenó en su think tank mientras era vicepresidente. El vicepresidente no tiene ninguna autoridad para desclasificar documentos clasificados. Como muchos recordarán, Biden ha criticado al expresidente Trump por mantener registros con marcas clasificadas.
Después de la redada del FBI en Mar-a-Lago, Biden dijo en una entrevista con 60 Minutes lo siguiente: ¿cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo alguien podría ser tan irresponsable? Totalmente irresponsable. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el representante James Comer, dijo en un comunicado lo siguiente: bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia y los archivos nacionales han hecho del cumplimiento de la ley de registros presidenciales una prioridad máxima. Esperamos el mismo trato para el presidente Biden. El expresidente Trump ciertamente no iba a dejar pasar esta oportunidad y él compartió la noticia sobre el descubrimiento de los documentos en su plataforma de Truth Social. Trump dijo lo siguiente: ¿cuándo va a allanar el FBI las muchas casas de Joe Biden? Tal vez incluso la Casa Blanca. Estos documentos definitivamente no fueron desclasificados. Kevin McCarthy agradeció al expresidente Trump por su ayuda después de que fue elegido presidente de la Cámara. Y bueno, todos sabemos que el expresidente Trump ha respaldado a McCarthy 2 veces. McCarthy enfatizó en su declaración de agradecimiento que no cree que nadie deba dudar de la influencia del presidente Trump. Antes de la 15ª ronda de votaciones, Trump llamó personalmente a los legisladores a la sala. Una vez más recomendó encarecidamente a Kevin McCarthy para que fuera el presidente. Finalmente, 6 oponentes votaron presente, lo que permitió que McCarthy fuera elegido con éxito. La mayoría de los legisladores que se opusieron a McCarthy son legisladores de nueva generación, o mejor dicho, son legisladores conservadores de nueva generación. Sin embargo, su característica común es que no han recibido muchos fondos republicanos, y eso que algunos de ellos han sido elegidos después de obtener el apoyo del expresidente Donald Trump. Entonces, estos legisladores están menos limitados por el Partido Republicano y se atreven a oponerse al Partido Republicano establecido. Sus demandas se pueden dividir en 3 categorías. La primera es basado en la agenda. Estas son demandas para priorizar la agenda legislativa y las posiciones del Freedom Caucus, como la anti-inmigración y la seguridad fronteriza y la limitación del gasto gubernamental. La segunda son demandas electivas. Estas requieren que los miembros del Freedom Caucus sean colocados en o incluso lideren múltiples comités. Lo más importante es que el Freedom Caucus debe tener al menos un miembro en el comité de reglas de la Cámara. La tercera exigencia es sistémica. Esto incluye algunas que son claramente personales para McCarthy, tales como la moción de una persona para convocar una asamblea para reelegir a líderes republicanos. También existen sistemas para los moderados, tales como el requisito del voto partidista, es decir, en los grandes proyectos de ley, el Partido Republicano debe votar primero internamente y luego, dependiendo del resultado de la mayoría, se tomará una decisión. Esto evitará que algunos republicanos se unan a los demócratas para impulsar proyectos de ley a los que se opone la mayoría de los republicanos. También existen algunos sistemas retro, como exigir que cada nuevo proyecto de ley sea examinado por un comité antes de ser debatido en la Cámara. Ahora, la gran mayoría de los proyectos de ley ordinarios se hacen entre bastidores y el debate es solo una formalidad. McCarthy no podía permitirse el lujo de aceptar todas estas demandas, por lo que siguió dando vueltas y los legisladores de la oposición no se movían en absoluto. En la 14ª ronda de votaciones, McCarthy se quedó a solo un voto de ser elegido y en la 15ª ronda de votaciones finalmente ganó. Antes de la votación se podía ver a la representante Marjorie Taylor Greene sosteniendo su teléfono celular y colocando al representante Mike Rosendale al teléfono. La pantalla del teléfono mostraba que Greene estaba hablando con DT, que sin duda es un alias de Donald Trump. Rosendale no había apoyado a McCarthy en las primeras 14 rondas de votación, pero en la 15ª ronda votó presente. Después de las elecciones, Greene no negó que la llamada fuera del expresidente Trump y tuiteó: fue la llamada perfecta. Hago esta breve pausa para dar gracias a nuestros miembros activos, y ellos son... Chicos, gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Y si tú no puedes unirte, no te preocupes. Otra forma de apoyar a nuestro proyecto es dándole me gusta a la misión de hoy y suscribiéndote a nuestro canal. Gracias por tu apoyo. Las negociaciones entre el Sindicato de Enfermeras de Nueva York y los hospitales sobre un nuevo contrato se estancaron durante el fin de semana. Unas 7,000 enfermeras de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga el lunes. La huelga podría provocar interrupciones en las visitas a la sala de emergencias y la atención de los partos. La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, que representa a más de 40,000 trabajadores en todo el estado, dijo que se vio obligada a tomar medidas drásticas porque los hospitales tienen una escasez crónica de personal y atienden a demasiados pacientes.
La huelga comenzó a las 6 de la mañana del día lunes y las enfermeras participantes son del Centro Médico Montefiore, esto en el Bronx, y del Hospital Monte Sinaí en Manhattan. Los hospitales se han estado preparando para la huelga, trasladando pacientes, transfiriendo ambulancias a otras instalaciones o posponiendo procedimientos médicos que no sean de emergencia y además organizando personal temporal. La asociación inicialmente advirtió que atacarían 8 importantes hospitales de la ciudad de Nueva York al mismo tiempo, pero después de días de negociaciones, la semana pasada 6 hospitales llegaron a acuerdos con el sindicato. Los representantes sindicales del Centro Médico Montefiore y del Hospital Monte Sinaí abandonaron la mesa de negociación horas antes de la huelga. Más tarde el domingo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió un documento instando a los sindicatos y hospitales a someter sus disputas a un arbitraje vinculante y pidiendo a las autoridades de salud que hagan cumplir los requisitos del personal de enfermería según la ley. La elección del presidente de la Cámara ha terminado y la elección de los presidentes de los comités comenzó el lunes. El representante de Tennessee, Mark Green, derrotó a su colega republicano Dan Crenshaw para convertirse en el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara para el nuevo Congreso. Green es un ex oficial del ejército y miembro del House on Freedom Caucus. Aunque este grupo fue una fuerza importante en el esfuerzo por bloquear la elección de Kevin McCarthy a la presidencia, Green está cerca del liderazgo republicano y ayudó a McCarthy a cruzar la línea de meta en la reñida carrera por la presidencia. El representante John Katko de Nueva York, quien fue el principal republicano en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en el último Congreso, votó a favor de destituir al expresidente Trump en el 2021 y no se postuló para la reelección. El Comité Directivo Republicano de la Cámara de Representantes seleccionó inicialmente a Crenshaw después de las elecciones intermedias para reemplazar la vacante dejada por la jubilación de Katko, pero Green tomó su lugar. Green fue aclamado por sus colegas como una estrella en ascenso en el partido. Elogió a su rival Crenshaw, llamándolo uno de sus mejores amigos en el Congreso y diciendo que no fue fácil derrotarlo. Cuando se trata de su plan de trabajo, Green dijo que hará una prioridad principal la seguridad fronteriza. Planea tener 2 miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional de tiempo completo trabajando en la frontera entre Estados Unidos y México, quienes se sentarán con el personal de aduanas y protección fronteriza y enviarán actualizaciones en tiempo real al Congreso sobre las necesidades y problemas del Customs and Border Protection, del CBP. Green también dijo que su enfoque no solo estará en los problemas fronterizos, sino también en los problemas de ciberseguridad. Según fuentes que citó la CNN, en la oficina de Biden se encontró un paquete de 10 documentos clasificados que contenían memorandos de inteligencia nacional y materiales informativos, después de que renunció como vicepresidente. Los materiales incluían temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido. El fiscal general Merrick Garland recibió un informe preliminar sobre la investigación de los documentos. Él asignó a John Laws Jr., un abogado de Chicago, para revisar los materiales que encontraron en la oficina de Biden e investigar cómo terminaron ahí. Fuentes judiciales dijeron que Laws había completado la parte inicial del informe de investigación e informó sus hallazgos iniciales a Garland. De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia, Garland enfrenta una decisión crítica sobre cómo hacer avanzar el caso y si iniciar una investigación criminal completa. Este primer conjunto de documentos se encontró el 2 de noviembre del año pasado, a tan solo 6 días antes de las elecciones intermedias, pero no fueron revelados hasta que surgieron informes de los medios de comunicación el pasado 9 de enero. Garland había nombrado un abogado especial para investigar al expresidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de periodo, pero para Biden aún no lo ha asignado. Entonces, ¿Garland sabía en ese momento que aparentemente Biden había cometido la misma violación? Breitbart cree que Garland pudo estar enterado sobre el mal manejo de documentos por parte de Biden solo 6 días antes de las elecciones de mitad de periodo. Los críticos dicen que la decisión de Garland de no divulgar las revelaciones antes de enero fue un cálculo político para beneficiar a los demócratas en las elecciones intermedias. Y sobre este tema también es una cuestión de la Administración Nacional de Archivos y Registros, la NARA. Los demócratas han defendido a Biden y han declarado que los abogados de Biden parecen haber tomado medidas inmediatas y adecuadas para notificar a los archivos nacionales sobre su descubrimiento.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante James Comer, escribió una carta a la archivista interina de los Archivos Nacionales, Debra Stawell-Wall. Comer dijo: la NARA se enteró de estos documentos días antes de las elecciones de mitad de periodo del 2022 y no alertó al público de que el presidente Biden estaba potencialmente violando la ley. Comer planteó la cuestión del sesgo político en la agencia sobre el trato inconsistente de la recuperación de registros clasificados que tenía Biden y los desclasificados que tenía el expresidente Donald Trump. Enfatizó el punto de que los archivos nacionales instigaron una redada pública y sin precedentes del FBI en la residencia de Trump en Mar-a-Lago para recuperar los registros presidenciales. Continuó diciendo que este trato dispar plantea preguntas sobre el sesgo político en la agencia. Los republicanos han argumentado que el expresidente Trump ha sido tratado con más dureza por el almacenamiento de sus documentos. Comer declaró en una entrevista con Fox que a través de su investigación, después de que el FBI allanó la casa de Trump en agosto, descubrió que todos los presidentes habían empacado accidentalmente documentos que pueden o no ser considerados clasificados y que no habían sido allanados. Comer también preguntó: ¿van a allanar la Casa Blanca esta noche? ¿Van a asaltar el Biden Center? No sé. El Comité de Supervisión de la Cámara está abriendo una investigación para solicitar que la Casa Blanca proporcione la información necesaria que esté relacionada con el manejo de los documentos recuperados. Comer también está exigiendo todos los documentos y comunicaciones entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia o la NARA con respecto al hallazgo de los documentos clasificados. Y por si fuera poco, el día de ayer, miércoles 11 de enero, las cosas dieron un giro inesperado. Los medios de comunicación informaron que los ayudantes de Biden encontraron al menos un lote más de documentos clasificados en otro lugar. Según una persona familiarizada con el asunto, desde noviembre, después de que se encontraran los documentos con marcas clasificadas en la oficina del Penn Biden Center, los asistentes de Biden han estado buscando materiales clasificados adicionales que pudieran estar en otros lugares que Biden utilizó. NBC fue el primer medio de comunicación en informar la historia. Esto fue lo que dijo: el nivel de clasificación, el número y la ubicación precisa de los documentos adicionales no quedaron claros de inmediato. Tampoco quedó claro cuándo se descubrieron los documentos adicionales y si la búsqueda de cualquier otro material clasificado que Biden pueda tener de la administración Obama está completa. El expresidente Trump especuló que el PSC podría haber tenido acceso a la información clasificada. Trump escribió en Truth Social: los documentos de Biden son altamente confidenciales. Muchos pertenecen a Ucrania, donde Hunter estaba recaudando dinero y además financiados por China, que le dio 55 millones a Biden a través de Penn y probablemente tuvo fácil acceso. Según se informa, el Penn Biden Center recibió 54 millones de dólares en donaciones chinas anónimas entre el 2014 y el 2019. Según The Washington Free Beacon, algunos de los fondos fueron donados al centro Penn Biden por el desarrollador inmobiliario de Shanghai, Xu Xuexin, quien, según se informa, no tiene conexión con la Universidad de Pensilvania. En el 2011, Xu enfrentó acusaciones de corrupción en China, pero nunca fue acusado de ningún delito. Un experto del Consejo de Política Exterior estadounidense, Michael Sobolik, le dijo a Beacon que el enjuiciamiento de Xu indica que mantiene una relación cercana con el PSC. La referencia del expresidente Trump de Hunter Biden está relacionada con el puesto anterior de Hunter en Burisma, que es una empresa de energía ucraniana. En el 2014, Hunter Biden estuvo en la junta directiva de Burisma, puesto que desempeñó sin previa experiencia en el sector energético ni en Ucrania. En el 2017, a Hunter se le pagó $83,000 por mes para estar en la junta. El Partido Republicano prometió investigar esto antes de las elecciones intermedias. Ayer, James Comer anunció una serie de nuevas acciones contra Biden y su hijo Hunter Biden, así como con las compañías de redes sociales quienes antes de las elecciones del 2020 suprimieron las historias negativas sobre el escándalo de la computadora de Hunter. Comer solicitó al Departamento del Tesoro que proporcione una variedad de registros financieros, incluidos informes de actividades sospechosas relacionadas con la familia Biden y con los tratos comerciales de sus asociados en el extranjero y con sus esquemas internacionales de tráfico de influencias.
Los 3 ex ejecutivos de Twitter, Vijaya Gadde, ex directora jurídica de Twitter, James Baker, ex consejero general adjunto de Twitter, y Joel Roth, ex jefe global de confianza y seguridad de Twitter, también deberían testificar antes de la semana del 6 de febrero. También se solicita la presencia de la secretaria del Tesoro Janet Yellen para testificar. Comer dijo en noviembre que los bancos estadounidenses habían marcado más de 150 transacciones comerciales asociadas con los Biden. Comer dijo en ese momento: los tratos comerciales de la familia Biden implican una amplia gama de delitos, desde la trata de personas hasta posibles violaciones de la Constitución. Una lista de tales delitos incluye conspiración para defraudar a los Estados Unidos, fraude electrónico, violaciones de la ley de registro de agentes extranjeros, violaciones de las acciones de prácticas corruptas en el extranjero, evasión de impuestos, lavado de dinero y violaciones de la ley de protección de víctimas de tráfico. Los republicanos han discutido la emisión de citaciones del Congreso a entidades extranjeras que han hecho negocios con Hunter Biden, y los republicanos contrataron recientemente al ex fiscal federal James Mandolfo como abogado general del Comité de Supervisión para ayudar en la investigación. El viernes 6 de enero se llevó a cabo el 4º día de votaciones para el presidente de la Cámara de Representantes. Después de 15 rondas de votación, la carrera más larga para presidente de la Cámara de Representantes en 164 años, finalmente Kevin McCarthy obtuvo los votos que necesitaba para convertirse en el presidente número 118 de la Cámara. El jueves por la noche, jueves 5 de enero, los republicanos que estaban involucrados en las negociaciones se reunieron para tratar de cerrar la brecha entre los partidarios de McCarthy y sus 20 oponentes. Los negociadores dijeron que estaban cerrando un trato. En la primera votación del viernes, McCarthy se acercó un paso más a la silla del presidente con 14 de los 25 legisladores republicanos que previamente se habían negado a votar por él, revirtiendo su postura. 13 de ellos votaron por McCarthy. Esta fue la primera vez en días que McCarthy había hecho un progreso sustancial. Obtuvo 213 votos, pero todavía no fue suficiente para llevarlo al triunfo. En la 13ª ronda de votación, el representante republicano de Maryland, Andy Harris, se unió a las filas de los republicanos que dieron vuelta en la boleta anterior. McCarthy obtuvo un voto más. Sin embargo, aún había 6 republicanos que se opusieron. Ellos eran Andy Biggs, Lauren Boebert, Ellie Crane, Matt Gaetz, Bob Good y Matt Rosendale. 2 republicanos aliados de McCarthy no asistieron a la votación diurna del viernes por razones médicas y familiares, pero regresaron al final del día para votar por McCarthy. Después de esta ronda de votaciones, la votación de la Cámara se aplazó hasta las 10 de la noche cuando continuó la 14ª ronda de votaciones. Durante el receso se desarrollaron intensas negociaciones. La congresista Ana Paulina Luna compartió algunos de los aspectos de las negociaciones entre ambas partes. Estas incluían lo siguiente. Primero, una moción jeffersoniana que permite que una sola persona haga la moción para retirar al presidente. En segundo lugar, un comité al estilo de la Iglesia que permite a los legisladores investigar el uso de armas de organizaciones como el FBI que se utilizan contra el pueblo estadounidense. También votos de límite de mandato y proyectos de ley de un solo tema. Después de las 10 de la noche, la Cámara comenzó su 14ª ronda de votaciones. El equipo de McCarthy dijo que esperaba que él ganara el cargo de presidente esa noche, poniendo fin a la votación de 4 días. Los representantes republicanos Matt Gaetz y Lauren Boebert se autodenominan acérrimos miembros del Never McCarthy. Habían votado en contra de McCarthy en 13 votos anteriores. Incluso nominaron a sus oponentes. Ellos parecían optimistas cuando fueron entrevistados por Fox News, pero al final de la votación se produjo una escena dramática en la Cámara de Representantes. McCarthy y sus aliados rodearon a Gaetz y a Boebert rogándoles que votaran por McCarthy antes de que se cerrara oficialmente la votación. Sin embargo, al final, solo votaron presentes, dejando al presidente de la Cámara en el limbo. El recuento final de votos fue 216 para McCarthy, 212 para el líder demócrata Hakeem Jeffries. También hubo 2 votos para el congresista republicano Andy Biggs y 2 votos para el congresista republicano Jim Jordan. Además, hubo 2 votos como presente. A McCarthy le faltó medio voto. Entonces se hizo una 15ª ronda de votaciones que tuvo lugar a última hora de la tarde. Esta vez McCarthy recibió 216 votos. Y debido a que 6 opositores republicanos cambiaron sus votos a presente,
Esto redujo el umbral para la elección y el secretario anunció que McCarthy había recibido la mayoría de los votos y fue elegido oficialmente como presidente de la Cámara. Hubo vitoreos y aplausos del público. Posteriormente, los miembros gritaron el lema USA, USA. El ahora presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, agradeció al expresidente Donald Trump por ayudarlo a asegurar la presidencia. McCarthy dijo a los periodistas la madrugada del 7 de enero: "Quiero agradecer especialmente al presidente Trump. No creo que nadie deba dudar de su influencia. Estuvo conmigo desde el principio". McCarthy dijo que el expresidente Trump lo ayudó a ganar este puesto. Él agregó: "Lo que realmente está diciendo, realmente para el partido y el país, es que tenemos que unirnos". El expresidente Trump también felicitó a McCarthy tras su victoria. Trump dijo en una publicación en Truth Social: "El Partido Republicano realmente se unió anoche. Fue en muchos sentidos algo hermoso de ver, histórico". El representante Mark Alford también agradeció al expresidente por ayudar a McCarthy a asegurar el mazo. Alford escribió en Truth Social lo siguiente: "Gracias Donald Trump por su liderazgo e influencia para ayudarnos a superar el obstáculo. Ahora es el momento de que nos pongamos a trabajar". También agregó los hashtags #TakeBackAmerica y MAGA. En las primeras horas de la mañana del sábado, McCarthy lanzó formalmente los deberes de gobierno del Congreso número 118 y administró el juramento del cargo a todos los miembros electos de la Cámara de Representantes. Luego anunció una serie de prioridades para el Congreso bajo su liderazgo. Las prioridades incluían investigando cuestiones relacionadas con China, asegurar las fronteras de la nación y tratando de eliminar parte de la deuda federal que supera los 31 billones. Dijo que se formaría un comité especial bipartidista sobre China para investigar cómo Estados Unidos podría recuperar cientos de miles de puestos de trabajo que se han ido a China. Esto se debe a que el Partido Comunista Chino es la mayor amenaza geopolítica de la nación. El primer proyecto de ley que quieren aprobar es uno para recortar los fondos de 87,000 nuevos agentes del IRS porque los republicanos creen que el gobierno debería estar aquí para ayudar a los estadounidenses y no para perseguirlos. Y con esta nota llegamos al fin de nuestro resumen semanal. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Como de costumbre, te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram. El link lo encontrarás en la cajita de descripción. Que tengas un excelente fin de semana. Y recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.